Y vamos a comenzar em, recuperando, ¿no? Les comentaba yo que esta es pues una asesoría que tiene por objetivo, sí, brindarles un espacio de resolución de dudas, ¿no? Pero también, pues, cubrir la parte de alteraciones neurológicas y enfermedades degenerativas que, pues, difícilmente vamos a lograr completar en el tiempo que está establecido en el calendario inicial. No obstante, les recuerdo, ¿no? O sea, esto es material que se encuentra desde el principio de los tiempos en la plataforma. Entonces, ¿saben qué? Voy a salirme de aquí porque si no, no veo si dicen algo en el chat. O sea, no, déjenme a ver, visualización, solo diapositiva. Y ahí lo ven mejor. Sí, Sí, ok. Buenísimo. Es que si no, yo no veo aquí, déjenme vuelvo a abrir el chat. No veo el chat ni les veo a ustedes, entonces, problema, ¿verdad? Ok, bueno, pues entonces así está el asunto. Y empezamos con lo que son los traumatismos craneoencefálicos. En tanto, estamos hablando de alteraciones que pues van a ser particularmente estas primeras daños adquiridos. Eh, Traumatismos craneoencefálicos es una forma especializada de decir golpes importantes en la cabeza que tienen diferentes tipos, ¿no? de formas de presentación, pero al final de cuentas, justo como están atentando contra una de las estructuras que regula el pensamiento, el comportamiento, pues se vuelve un problema de salud importante y sobre todo cuando estamos hablando de traumatismos que pareciera que craneoencefálicos que no dejan o que no generan un daño, porque recordemos también que nuestro cerebro, en su importancia también está alojado dentro de una cavidad ósea pues bastante gruesa, ¿no? Está protegido también por las meninges y eso hace que pues, si nos pegamos en la cabeza, ¿no? Y por ejemplo nos sale un chichón, ¿no? Tenemos pues solamente una cuestión de un moretón o nada que deje en evidencia, ¿no? Una abertura que nos diga que nos lastimamos la cabeza, pues difícilmente una persona va a ir a atenderse, a revisarse por ese golpe sufrido, ese traumatismo sufrido en la cabeza. Entonces, en ese sentido es que aquí el texto nos pone que es un problema de salud importante, particularmente aquellos que están o que son de tipo cerrado. ¿Por qué? Pues porque es menos evidente que sufrimos daño y por lo tanto es difícil que pues las personas vayan a revisarse, atenderse hasta que desafortunadamente pues se presentan los daños que tienden a ser desafortunadamente, reitero, importantes. Eh, ah, Respecto a los tumores, ay, perdón, respecto a los tumores, pues vamos a tener diferentes, igual que en el resto de pues nuestro cuerpo, vamos a tener, recuerden, diferentes linajes celulares, diferentes células especializadas y dependiendo del tipo de célula especializada que prolifera de manera incontrolada, pues va a ser el tipo de tumor que tenemos. En el caso particularmente de las células
nerviosas, bueno, perdón, del cerebro, pues vamos a estar hablando de células nerviosas que van a tener el mismo desarrollo cuando estamos hablando de tumoraciones, que básicamente es lo que en el, no sé por qué decir argot cotidiano, pero vamos a dejarlo en el argot cotidiano, está denominado como células inmortales, y células inmortales que se van reproduciendo, que no tienen el control de salida hacia una muerte celular que regule esta falla de proliferación descontrolada, y entonces proliferan, y estamos hablando de funciones, perdón, de células que ya no cumplen las funciones que deberían estar cumpliendo. Entonces, más bien interfieren con la integridad del sistema, y vamos a tener dos tipos de tumores, los que van a ser benignos y los que van a ser malignos. Cuando hablamos de tumoraciones benignas, reitero, estamos hablando en términos generales de los mismos atributos que tienen dentro de otras partes del cuerpo. Recordemos que una de las cosas que tienen las tumoraciones es la generación de vascularización para poder subsistir, ¿no? O sea, entre más células tengamos, más vascularización necesitamos para que pues, esas células tengan los nutrientes necesarios para poder subsistir y en este caso seguir proliferando. Cuando tenemos un desprendimiento de estas células inmortales y proliferativas descontroladas o descontroladas proliferativamente, bueno, que proliferan de manera descontrolada, pues lo que tenemos es migración de estas células por medio de estos vasos sanguíneos a otras partes del cuerpo, y pues eso es lo que desafortunadamente podemos identificar en algunos otros casos como em, procesos de metástasis, perdón. Pero cuando estamos hablando de tumores que tienden a estar encapsulados y por lo tanto no están o no representan este riesgo de desprendimiento de células que puedan migrar a través de vascularización hacia otros lugares, que incluso esta encapsulación permite o les permitiría ser removidos quirúrgicamente, pues son a los que se les va a denominar tumores benignos, ¿no? Y le pongo ahí entre comillas inocuos, porque pues sí, o sea, no representan el riesgo que representan los tumores malignos, pero, o sea, inocuo en un sentido de que no afecte el funcionamiento del sistema, pues se tendría que poner en cuestionamiento, porque pues puede estar siendo un tumor encapsulado que interrumpa el flujo sanguíneo, un tumor perdón, benigno que interrumpa el flujo del líquido cerebroespinal, un tumor que oprima el resto de tejido nervioso que sí está funcionando. Entonces, esta parte de la inocuidad solamente excluye el carácter de posibilidad migratoria que les mencionaba de las células, no obstante, así como que no tenga ningún efecto en la integridad del sistema, pues eso no es del todo cierto. Eh, eh, ¿Cuáles son justamente los tipos de daño que puede haber en términos de los tumores? Pues los que ya les mencioné, cuando estamos hablando de infiltración, estamos hablando de estas migraciones de células a otros lados, o compresión, que es básicamente la presión que pueden hacer las tumoraciones sobre algún otro tejido, sobre alguna otra estructura, y por lo tanto generar interferencia en el sistema. Ay, otra vez le piqué donde no. Vamos a tener también trastornos de tipo convulsivos. Yo no sé si a ustedes les hice esta recomendación, pero aunque ya son libros bastante viejitos de divulgación de la ciencia del Fondo de Cultura Económica, la colección se llama Ciencia para Todos.
El doctor, bueno, el investigador Simon Brailovsky, que falleció ya hace bastante tiempo, tiene un libro que se llama Epilepsia, Enfermedad Sagrada del Cerebro. En mis tiempos, la verdad es que los tres libros que él sacó en su momento se acababan súper rápido, entonces no sé si sea la misma situación en el presente, pero la verdad es que es un libro bastante interesante respecto a ciertas características, propiedades neurobiológicas de trastornos convulsivos, dentro de también parte un contexto histórico, cultural. Entonces, me parece que es una buena recomendación si ustedes quieren valorarlo. Simón Brailovsky, lo voy a escribir aquí en el chat. En el chat, perdón. No, Simón, ahí hubiera buscado en internet también, ¿verdad? Braille. Ándele, Diana. Muchas gracias. Ya me había ganado Diana y a ponerlo en el chat, Simón Brailovsky. Y siempre les hago como la misma recomendación, el mismo recordatorio, que si ustedes van con su credencial de la UNAM a el Fondo de Cultura Económica directamente, les hacen descuento en los libros que edita este Fondo de Cultura Económica. Entonces, aprovechar, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de, de trastornos convulsivos que se van a presentar? Particularmente son tres, lo que van a ser las crisis parciales, las crisis generalizadas y crisis parcial, perdón, crisis parciales que pueden ser simples y complejas, crisis generalizadas que tienen un comienzo local, pero que no es evidente, y las crisis parciales que tienen un foco específico. Em, Cuando hablamos de crisis convulsivas, donde no hay recuperación del estado de conciencia, es cuando vamos a estar hablando de un estado epiléptico. Los daños que pueden tener los trastornos convulsivos dependen en gran medida de la temporalidad de las crisis, de el control que se tenga respecto a tratamiento farmacológico, em, cuestiones también, por ejemplo, ambientales que tengan que ver con, sobre todo, yo sé que ayer estuvimos platicando mucho de sueño, pero en el caso de las personas con trastornos convulsivos, el sueño, cuidar el sueño, así como que el estrés se vuelve un aspecto fundamental dentro de su procuración de bienestar. Y pues bueno. Ay, mira, perdóname, ahí está. Ahora recordemos que las células nerviosas son, pues, particularmente estamos hablando de las neuronas. Las neuronas requieren los nutrientes que viajan por torrente sanguíneo, pero si la sangre directamente toca a las neuronas, o sea, ya valieron, ¿no? Es irritación y muerte. Entonces, necesitan de los astrocitos que fungen como intermediarios para brindarles los recursos nutrimentales y de fisiológicos que permitan su subsistencia. Si llega sangre directa a las neuronas, reitero, es muerte. Pero también de la forma opuesta, si no llega nutrientes y recursos fisiológicos a las neuronas por parte del torrente sanguíneo, se mueren. Entonces, las neuronas son súper sensibles a interrupciones disrupciones en el flujo sanguíneo, y particularmente aquí les pongo qué es lo que pasa cuando el flujo sanguíneo perdón, el flujo sanguíneo se interrumpe y genera daño en las neuronas. ¿Qué es lo que va a pasar particularmente? Las neuronas van a comenzar a liberar de manera masiva glutamato. Recuerden que el glutamato es el principal excitador del sistema nervioso, y por lo tanto, si estamos hablando de
que es excitador del sistema nervioso, estamos hablando de un facilitador de estados de depolarización en las neuronas, y si estamos hablando de una liberación masiva de glutamato, pues estamos hablando de una excitotoxicidad que se va a presentar en las neuronas y que genera fenotipos inflamatorios como los que estábamos platicando ayer en depresión. Y estos fenotipos inflamatorios que están marcados por ejemplo, citocinas inflamatorias, que son señalamientos de activación para las células inmunocompetentes, perdón, del cerebro, particularmente lo que veíamos de la microglia. Pues bueno, vamos a tener una activación de la microglia pasando por los estados que platicábamos ayer, terminando en este estado ameboide de la microglia, que básicamente lo que hace es generar procesos fagocíticos. Entonces, la microglia genera fagocitosis. También o la microglia genera fagocitosis o la microglia ejerce fagocitosis. Bueno, hay fagocitosis por parte de la microglia activada, y también vamos a tener dentro de este interrupción de flujo sanguíneo en las neuronas, generando radicales libres que va a generar estrés oxidante. eh, Paréntesis, como, ¿saben quién está tocando en la explanada? Oh my God. Bueno, ya, perdón. Me trato de concentrar muchísimo, pero es que esa canción es muy buena. Bueno, perdón. Entonces, volvemos a a los radicales libres, y les decía yo que como nota, como paréntesis cultural biológico, las personas que trabajan con estrés oxidante se notan si decimos estrés oxidativo. Entonces es, digamos, lo mismo que ustedes pueden conocer. Oh my God, si eso no puede ser, ¿y qué hago aquí yo con ustedes? Es su culpa. Ay, con razón. Bueno, ya, perdón. Yo soy muy fan. Y dije, ¿qué igualito suena? Pues sí, es él. Ay, no puede ser, qué cosas. Bueno, ya no me voy a enojar. Vamos a seguir. Este, entonces, eh, es que esa canción de verdad se las voy a poner ahí en la plataforma para que vean que las cosas que cuestan son las más chidas. Eh, Entonces, este estrés oxidante lo que genera también es daño celular, y el daño celular, pues, si estamos hablando de las neuronas, vamos a tener procesos que pueden ser degenerativos, procesos que van a afectar la integridad del sistema, y por lo tanto redundarán en daño cognitivo-conductual también. Y vamos a tener también activación de enzimas reguladas por el calcio, que van a estar también regulando o detrimentando el funcionamiento del sistema a nivel sináptico, ¿no? Recordamos que el calcio participa de manera importante en función celular, pero de manera muy importante en los procesos de comunicación, perdón, sináptica. Yo hoy me doy cuenta que... Bueno, y en términos de los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Que también pueden denominar como ictus. Permítanme un segundo, un segundito. No sé el concierto, espérenme, es que me llegó un mensaje que tengo que contestar. Ok, entonces, vamos a tener, recuperamos, ¿no? Lo que estábamos platicando hace rato respecto a las interrupciones de flujo sanguíneo o la ruptura de vasos sanguíneos, que vamos a denominar accidentes cerebrovasculares. Particularmente estamos hablando de lo que conocen como ictus, y vamos a tener dos tipos. Uno que va a ser cuando se rompe los vasos sanguíneos, y vamos a tener en el caso hemorrágico, como su nombre lo indica, hemorragias
ruptura de vasos sanguíneos que van a generar contacto directo de sangre con las neuronas y pues bueno, ya les había dicho yo que eso genera muerte de las neuronas y ¿qué es lo que puede generar esta ruptura, este ictus de tipo hemorrágico? Pues la malformación de algunas venas o la presión, ¿no? O sea, todo ya, que esto es súper traumático de la vida, por eso dicen que las personas que nos dedicamos a cuestiones de salud de cualquier tipo, terminamos así como súper con paranoia y de tener mil cosas, porque dense cuenta aquí, la presión elevada puede generar daños también en términos de los vasos sanguíneos y generar ictus de tipo hemorrágico. Por otra parte, tenemos los ictus de tipo isquémico que van a estar relacionados con la interrupción del flujo sanguíneo. Particularmente podemos estar hablando de trastornos relacionados con niveles altos de colesterol, pero también podemos estar hablando de calcificaciones que pueden estar desarrolladas por ejemplo, cisticercosis, ¿no? Donde llegan cisticercos a el cerebro y entonces se calcifican y pueden llegar a generar interrupciones en vasos sanguíneos y interrumpir el flujo sanguíneo. Y acuérdense, si la sangre les da directo, muerte. Y si no les da, muerte también. Entonces se vuelve muy importante el preservar esa parte. Eh, Ahora vamos a estar hablando también de trastornos del neurodesarrollo. Recordemos que cuando estamos hablando de neurodesarrollo, estamos no necesariamente hablando, y yo esperaría que para este punto de la vida ya tuvieran claridad de que el desarrollo o el neurodesarrollo no se circunscribe a la etapa prenatal de los organismos, a la etapa gestacional de los organismos. El neurodesarrollo se extiende a la etapa postnatal de vida de los sujetos, ¿no? Tenemos procesos, por ejemplo, de poda neuronal en la primera infancia, tenemos procesos de decremento de células, perdón, de materia gris, incrementos de materia blanca a lo largo de nuestra vida. Entonces, hablar de trastornos del neurodesarrollo no necesariamente estamos refiriendo a cuestiones que se circunscriben a anomalías hereditarias, genéticas, sino también podemos estar hablando de cuestiones que se dan de manera adquirida durante algunos procesos a ver, algunos alteraciones genéticas, no genéticas, hereditarias, no hereditarias, o sea, son trastornos que también van a ser multifactoriales y que pueden estar relacionados directamente con el proceso de gestación. Y creo que lo platicamos un poco cuando hablábamos de trauma con este Gabor Maté, particularmente con el trastorno por déficit de atención, que no es que en su propuesta él negara que el TDA, por ejemplo, tiene un sustrato genético, ¿no? Una anomalía genética que puede ser hereditaria, sino que también tiene un contexto, o un factor importante ambiental que puede explicar la, la expresión de esta neurodivergencia, ¿no? Porque además aquí yo quisiera hacer como un comentario político, que no estamos hablando de enfermedades, no estamos hablando de configuraciones de cerebros que van a impactar en configura o que van a desempeñarse o que van a redundar en funcionamiento cognitivo específico. Entonces, no es una enfermedad, es una forma distinta dentro de lo que se conoce como el espectro de la neurodiversidad. em, y particularmente en el caso de trastornos de neurodesarrollo, como lo es el TDA, como lo es el autismo, estamos hablando de neurodivergencias que tienen
desarrollos cerebrales con cursos distintos y que van a tener funcionamiento cognitivo también distinto. Eh, 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 Ay, ay, ay. Vamos a tener también a esta sí es una enfermedad que vamos a considerar adquirida, contagiosa además, que es una enfermedad neurodegenerativa que va a ser la encefalopatía espongiforme. ¿Por qué espongiforme? O sea, quiero que vean este corte coronal, ¿no?, de cerebro, que nos está mostrando, pues, cómo se ve. Ustedes ya para este punto de la vida saben cómo se ve un cerebro. Particularmente en este tipo de corte, y esto pues se ve de tipo esponjoso, o sea, no es un cerebro como estamos viendo en condiciones normales, es una enfermedad neurodegenerativa dada por un prión que aquí les estoy mostrando, un prión que está mal plegado, particularmente aquí es lo que estamos viendo, esta hélice beta de aminoácidos que se encuentra presente en los priones pues mal plegados y que aquí pues no vemos de esa forma, no lo vemos en forma de hoja. Y esto es lo que genera un fenotipo de aspecto esponjoso en los cerebros y que, pues bueno, como su nombre lo indica, es contagioso degenerativo, o sea, degenerativo va a eventualmente derivar en la muerte de las células del cerebro, pero es contagioso particularmente por el consumo de carne contaminada principalmente por estos priones mal plegados. Esta es una recuperación de algo que ustedes ya revisaron en otro momento, particularmente cuando vieron trastornos del movimiento. La enfermedad de Parkinson es un trastorno degenerativo en donde lo que se va a ir degenerando son las neuronas dopaminérgicas de la sustancia nigra. Recordemos que la sustancia nigra se comunica de manera importante con lo que son los núcleos o los ganglios basales y va a afectar no solo, o en principio, cuestiones de movimiento, de control motor, pero también va a tener afectaciones a nivel cognitivo, porque recuerden que los ganglios basales están también participando en el control de la cognición, en el control de, en general, las conductas que tienden a automatizarse. Y también la enfermedad de Huntington, que ustedes seguramente vieron cuando estaban revisando trastornos o perdón, sistemas motores, pues bueno, vieron que estamos hablando también de condiciones que están alteradas perdón, condiciones neurodegenerativas que están alterando el funcionamiento de ganglios basales o de núcleos de la base, pero particularmente de lo que es el núcleo caudado y el putamen. ¿Qué es lo que pasa en esta condición de la enfermedad de Huntington? De Huntington es movimientos incontrolables, particularmente sacudidas musculares en las extremidades. Y vamos a tener movimiento fragmentado involuntario. Otra condición que probablemente, esa no creo que la hayan revisado en otro espacio, pero probablemente la hayan visto abordada en otras asignaturas o en otros espacios, tiene que ver con el problema de las alteraciones severas de memoria que se enmarcan dentro de la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es lo que pasa con la enfermedad de Alzheimer? Pues bueno, es una condición que en gran medida se caracteriza por la presencia de estos marcadores biológicos que cuando aparecen, desafortunadamente, ya es, digamos, relativamente tarde. Digo relativamente porque pues no podemos iniciar un tratamiento antes de tener este tipo de diagnóstico biológico de marcadores biológicos específicos, y cuando ya lo tenemos es cuando ya tenemos desafortunadamente un proceso de deterioro cognitivo significativo. Entonces, estas son los marcadores biológicos que nos dicen que tenemos que estamos ante la enfermedad de Alzheimer, perdón, que son la presencia de placas amiloideas y de ovillos neurofibrilares.
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad? Lo que conocemos como típico de la enfermedad de Alzheimer, que son las alteraciones severas de memoria, particularmente, ¿por qué? Porque estamos dañando la estructura que recuperábamos, era más plástica y por lo tanto más sensible al daño del cerebro, que es el hipocampo, la corteza entorrinal, que es la principal entrada de información hacia el hipocampo, la neocorteza, particularmente que está dada por las cortezas de asociación en lóbulos frontales y temporales, nuevamente también núcleos de la base, locus ceruleus y núcleos del RAFE, que son estructuras que van a estar participando de manera importante en procesos de memoria. La esclerosis múltiple también va a ser un trastorno neurodegenerativo. Cuando estamos hablando de trastornos neurodegenerativos, desafortunadamente lo único que puede hacerse es enlentecer la progresión del daño. A la fecha, en muchas de estas, por no decir en todas las condiciones, no conocemos los mecanismos que derivan en la muerte progresiva de las células y por lo tanto son enfermedades que no tienen cura. Podemos, reitero, tratar de disminuir la progresión del daño, pero no podemos ¿cómo se dice? Evitar este daño. En la esclerosis múltiple, particularmente lo que vamos a estar haciendo, o lo que vamos a estar viendo, perdón, es un proceso de muerte de las células que están mielinizando a los axones. Recuerden que la mielina es la que permite la conducción a través de los axones de los potenciales de acción. Entonces, es como en, siguiendo la metáfora del cable, que es con la que probablemente revisaron el potencial de acción en los axones, pues bueno, es como si fuéramos perdiendo la cubierta aislante de los cables y eventualmente termináramos con cables pelones, ¿no? Entonces estos cables pelones van a tener una pobre, ¿cómo se dice? Transmisión de los mensajes eléctricos y la causa, pues es una causa principalmente autoinmunológica, autoinmunitaria, que, reitero, va a destruir la mielina de los axones, perdón, y va a generar una interrupción de la conducción de los mensajes que se están transmitiendo por los axones. Recordemos que los axones en conjunto, dada estas vainas de mielina, son quienes constituyen la sustancia blanca del cerebro, los grandes haces de nervios, de conexiones en nuestro cerebro. Entonces, cuando hablamos de esclerosis múltiple particularmente, en cerebro estamos hablando de daño en sustancia blanca y también en médula espinal. Por lo tanto, podemos estar hablando de diversos trastornos neurológicos que van desde el movimiento, el habla, pero también el control de funciones básicas como la respiración, la deglución. Y por eso es que termina siendo una enfermedad pues, letal para las personas, ¿no? ¿Y qué creen? Ya acabamos, perdón. Les dije que era chiquito esto. Ah, no. Vamos a tener a la esclerosis, es que si no, no veo si ya acabamos, la esclerosis lateral amiotrófica, que también va a ser un trastorno neurodegenerativo, perdón, porque va a dañar a las neuronas motoras. Y aquí recuerden, las neuronas motoras no solamente controlan el músculo esquelético, controlan todo lo que puede moverse y eso implica también musculatura lisa, cardíaca, que está controlando funciones básicas de sobrevivencia. Entonces, ¿cuál es la causa que tiene esta esclerosis lateral amiotrófica? En gran medida pues, se consideran casos perdón, causas que no pueden identificarse puntualmente, pero también sí hay descripción de al menos 10% de casos que son hereditarios, particularmente por la mutación de este gen. No obstante, pues lo que se ha descrito es que la principal causa, independientemente de que no sea hereditaria, es una anomalía en la edición del ARN, lo que genera receptores AMPA, acuérdense que los receptores AMPA son de glutamato, que permiten la entrada de una cantidad demasiado grande de calcio en las células. El calcio, reitero, es importante para el funcionamiento celular, pero pues en este caso vemos que la entrada masiva de calcio lo que hace es muerte a las células, particularmente estamos hablando de células motoras.
Y finalmente, en el caso del síndrome de Korsakov, pues tenemos un trastorno neurodegenerativo que va a estar asociado con cuestiones nutrimentales, donde principalmente se exhibe en personas con alcoholismo por deficiencia de tiamina, que va a ser la vitamina B1. ¿Qué es lo que genera este síndrome de Korsakov? Amnesia anterógrada, es decir, no puedo yo generar nuevos recuerdos, consolidar nuevos recuerdos, se genera también confabulación, problemas de toma de decisión, planificación, organización y finalización de tareas y falta de motivación y apatía emocional. Ahora sí que queda la última. Dejo de compartir para ver sus caritas. Electrónico. No sé si tienen alguna duda de esto. Reitero, esta es la presentación ya está en Moodle. Esto quedó grabado y se va a subir como siempre, ahí a la sección correspondiente. Y pues no sé si tengan alguna duda, compañeras, compañeros. Sí, Xochitl, adelante. Ay, hola, buenas tardes. Oli. Yo sé que cada caso, pues, es muy particular y hay muchos factores que dependen, pero de manera general, se ha encontrado que si yo, por ejemplo, tengo una enfermedad neurodegenerativa específica, ¿esa me puede propiciar otra de las que se mencionaron? ¿Hay una, como así decirlo, correlación o son No, completamente sí, o sea, por independientes? ejemplo, que yo tenga Korsakov y de repente desarrolle Parkinson, por ejemplo, no. O sea, más bien la comorbilidad se puede dar hacia otro tipo de trastornos, por ejemplo, o muy particular, o más principal, no, principalmente trastornos, por ejemplo, del estado de ánimo, depresión, ansiedad, porque si se dan cuenta, las etiologías son diferentes, es decir, la causa de las condiciones son diferentes. En el caso del Parkinson, o sea, apenas estamos viendo qué es lo que puede estar generando el entorno celular en sustancia negra que mate específicamente a las neuronas dopaminérgicas que tenemos ahí. En el caso de la esclerosis múltiple, estamos hablando de nuestras células nerviosas, perdón, inmunológicas que dicen, ay, esta célula que está mielinizando pues se ve extraña, vamos a matarla, ¿no? Y se desmielinizan los axones de mis neuronas. En el caso del Korsakoff, estamos hablando de una deficiencia nutrimental de vitamina. Entonces, no, o sea, la realidad es que por etiología es difícil la comorbilidad de diferentes de estos trastornos. Es fácil la comorbilidad con trastornos, por ejemplo, del estado de ánimo, como lo es la ansiedad y la depresión, pero tiene que ver mucho con el desarrollo de la enfermedad y la forma en la que la persona vive esa condición. No sé si contesté su pregunta. Ay, creo que es Xochitl. Ah, sí, ahí sí. No sé si contesté su pregunta, Xochitl. Sí, 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 muchas gracias. súper, gracias. Ya Diana, no me estoy adelante. preguntando. Nos puedes cantar si quieres. No, además esta canción de Se le hizo fácil, yo tengo tantos sentimientos encontrados con esa canción. Pero bueno, ya, perdón. Perdonen ustedes. Diga, Diana, Hola adelante. maestra, sí, Hola. tenía una duda similar con respecto, por ejemplo, a la muerte ayer que revisamos de la muerte neuronal Ujú. ante la exposición del estrés. Entonces no se puede, bueno, no hay estudios que indiquen que esta relación entre el estrés derive en Alzheimer al futuro o Buenísima en pregunta. Parkinson. Buenísima pregunta, porque de hecho, si ustedes ven mucho de lo que platicamos ayer de depresión, donde el estrés degenera procesos celulares, o sea, procesos, me refiero a procesos dendríticos, por ejemplo, donde tenemos disminución de volumen hipocampal, tenemos disminución de células gliales, astrocíticas, muerte de neuronas por fagocitosis de la microglía en su forma ameboidea, o sea, parecía que estamos hablando de una cuestión neurodegenerativa. Sin embargo, no. No tiene las condiciones que, por ejemplo, particularmente de irreversibilidad que estamos encontrando en estas enfermedades que acabamos de revisar. Por lo tanto, más que una
condición neurodegenerativa, y ahorita regreso más hacia su pregunta, pero yo quería aprovechar su pregunta para hacer esta anotación. Estamos hablando de una posible degeneración crónica, no neurodegenerativa. Y cuando decimos crónica significa que es posible, o sea, que puede sostenerse en el tiempo, pero no implica necesariamente que va a progresar, porque lo veíamos también ayer, ¿no? Si tenemos intervención psicológica, si tenemos intervención farmacológica y no llegamos a la parte de las otras intervenciones ambientales, sociales, individuales, del trastorno, pues vamos a tener también la posibilidad de detener el daño e incluso de revertir el daño que esté dado por el estrés en condiciones, por ejemplo, de depresión. No obstante, o sea, si tenemos, y eso sí tiene que ver, yo les decía, lo vimos con depresión y con ansiedad, pero el estrés es un gran detonador de condiciones. Si tenemos las condiciones para inmunológicas, por ejemplo, para que nuestras células inmunológicas empiecen a comerse, empiecen a destruir, perdón, a las células que mielinizan nuestros axones. Entonces, no es que el estrés me haya dado esclerosis múltiple, es que el estrés facilitó el desarrollo anticipado quizá de la esclerosis múltiple. Y lo mismo para el estrés, perdón, para el Alzheimer, lo mismo para este, el Parkinson, no, no, el Parkinson, no, Alzheimer. Alzheimer, sí, no dije Alzheimer, o sea, pues sí, Alzheimer. Y bueno, en ese sentido, por eso es que también el estudio del estrés se vuelve muy importante porque es un gran detonador de diferentes condiciones, en tanto se tengan los antecedentes de vulnerabilidad, de predisposición en las personas para esos trastornos. También se los dije con la diabetes, o sea, no es que el de estrés detone la diabetes, si yo tengo los antecedentes insulínicos de receptores de insulina, de glucosa en sangre, para que tenga yo diabetes, o sea, en esta condición de estrés, que es una movilización de recursos energéticos importantísima, pues voy a desarrollar diabetes. No por el estrés mismo, sino porque el estrés genera una respuesta sistémica tan grande que si tengo la predisposición, si tengo la vulnerabilidad, es muy probable que desarrolle esa condición para la cual estoy predispuesta. ¿Sí, Diana? Sí, sí, muchas gracias, maestra. No, ¿de qué? No sé si tienen alguna otra duda. Profesora, ¿cuándo va a haber la próxima clase? No sé cuándo está. Déjame revisar. Adelante, Suchi. Ay, gracias. Tengo una duda. ¿En estas enfermedades neurológicas entraría o no la fibromialgia? Y sí o no, ¿por qué? No, no, las personas con fibromialgia estamos este, sujetos a un chorro de problemas. Uno no es degenerativo, en realidad, déjenme ver, primero le digo el calendario porque no me lo sé. Entonces, hoy es de mayo, el Sería el 25 de mayo. 25. Sí, Ajá. gracias Lidia, gracias. El 25 de mayo nos vemos. La fibromialgia no es neurodegenerativa. Realmente no se conoce cuál es la causa de la fibromialgia. Se plantea que es una alteración de cómo se está integrando la señal, digamos, de respuesta física de las neuronas, por ejemplo, de la piel, de los músculos, y por esta desregulación de la percepción de la estimulación, pues es que se genera señales dolorosas con estímulos que pueden no ser dolorosos. Eso no es muerte de células, eso es una modificación por causas que todavía no se conocen bien de sensibilización. Mm, entonces no es de neurodegeneración, no es considerada incluso una condición crónica importante digna de ser estudiada, aunque sea pues eh, significativamente detrimental para la vida de las personas que vivimos con fibromialgia, pero creo que en gran medida, bueno, no creo yo, o sea, en gran medida los grupos activistas que se dedican a abogar por el estudio de la fibromialgia apelan a que la falta de, uno, investigación y dos, la falta de presencia de la fibromialgia en
políticas públicas que, por ejemplo, presenten a personas que tienen la condición en situaciones pues más severas, que se les considere un tipo, como con un tipo de incapacidad. Está en gran medida dado porque la fibromialgia principalmente afecta a las mujeres, ¿no? Entonces, dadas estas condiciones asimétricas de prevalencia e incidencia, pues estos grupos activistas plantean que por eso es que faltan, ¿no? De investigación y reconocimiento de la fibromialgia. Pero no, o sea, para responder su primera pregunta, no es una condición neurodegenerativa. Sí, Xochitl. Sí. Sí, gracias. Y de manera general, ¿se sabe por qué afecta más a las mujeres? No, pues es que es lo que le digo. O sea, yo puedo tener como muchas hipótesis que no les voy a compartir porque seguro están mal, porque hay poca investigación al respecto. Entonces se requiere investigación, pero para hacer investigación se requiere, pues, ¿cómo se llama? Es financiamiento. Y pues no hay mucho financiamiento para eso. Sí, Aunque sí gracias. hay un grupo, si no mal recuerdo, en la Facultad de Medicina, si quiere revisarlo, que hacen, pero la investigación que hace es más clínica que de, por ejemplo, etiología de la fibromialgia. Entonces, bueno, está ese grupo también. Y aquí en la facultad también hay un grupo de trabajo con fibromialgia, pero va más hacia pues, el manejo de cómo vivir con fibromialgia, más que otra vez, reitero, de la etiología de la condición. Y de forma más específica, ¿ese grupo de la facultad puede atender a personas de otros estados? Pregunto porque tengo Ajá, una sí. prima que vive en Hidalgo Ajá. y justamente tiene, entonces sí es Ahí sí le horrible. fallo. Porque además no tengo yo cercanía con ese grupo, tendría que preguntar, es que estoy conectando. Tendría que preguntar, entonces si me escribe para preguntar y decirle, Xochitl, ya le puedo yo decir sí o si no, pueden atender a personas a distancia o externas. Muchas gracias. No, ¿de qué, Xochitl? Lidia, adelante. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, lo de las células cancerosas. Bueno, en este caso de los tumores, Ujú. bueno, yo he escuchado que se dan por muchos factores, pero uno de esos es la alimentación. O sea, ¿qué tanto es cierto que tiene que ver la alimentación o por qué se hace? Es que tengo la duda, por ejemplo, en este caso de los malignos que no encapsulados, quiere decir que las células proliferan, no sé, en una cierta zona, pero están como abiertas, ¿no? Que se pueden contaminar o expandirse a otras áreas. Y los encapsulados, me imagino que son los como los tumorcitos que salen y se empiezan a crecer en una zona específica, ¿no? Pero ¿por qué existe la proliferación de estas células? O sea, ¿por qué surgen? Pues esa es la pregunta. No es una cuestión nutrimental, o sea, sí hay efectos, o sea, es como todo lo que hemos visto, son cuestiones multifactoriales, o sea, no es que si comen carne roja les va a dar cáncer, o sea, no. Eh, Tiene que ver con, por ejemplo, y desafortunadamente, uso de pesticidas o plaguicidas que generan daño genético, la exposición a radiación, ¿no? Y van a decir, pero yo no estoy en Chernobyl, no, pero pues estamos expuestos a la radiación ya que no tenemos capa de ozono y matamos al planeta y vamos a morirnos en el antropoceno, entonces la radiación del sol, o sea, y para decir, no, es que yo como puro orgánico, la exposición a plaguicidas está en todos lados, ¿no? O sea, desde lo que respiran, comen, se ponen, entonces, eso, todo lo que genere daño a nivel genético de las células potencialmente tiene el efecto cancerígeno. Que la alimentación dentro de un contexto de tratamiento integral en condiciones de tumoraciones de cáncer sea un área a cuidar, es cierto, igual que lo que platicábamos ayer con depresión, o sea, podemos incluir la mayor cantidad de aspectos de bienestar para las personas para procurar una recuperación, un control, pero está en el contexto de por ejemplo, tratamiento de radiación, tratamiento local ahí se me olvidó cómo se llama, farmacológico de quimioterapias, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es que
sea, si me dicen los pensamientos lindos ayudan en la depresión, pues sí, sí ayudan, ¿no? Pero, y lo platicábamos ayer, o sea, ayudan dentro de un contexto donde no es la única intervención, y estamos hablando de intervención farmacológica, intervención psicológica, intervención alimenticia, o sea, una cosa solita no limita el desarrollo de la depresión y lo mismo, la alimentación ni te va a dar ni te va a quitar. O sea, son más elementos, particularmente reitero, aquellos elementos que dañen a nivel genético las células, muy seguramente van a generar tumoraciones. ¿Sí, Lidia? Sí, gracias, maestra. O también está, entonces, me imagino, bueno, es que antes, bueno, había escuchado, porque eso no lo he leído, ni lo he investigado, pero había escuchado que en los animalitos como que esta parte del cáncer no se daba, Sí se da, pero sí se sí da, se da, ¿no? Y claro que ahorita sí. como estaba diciendo, por ejemplo, me imagino que no nada más es en los animalitos que están, o sea, los animales domésticos, sino también digamos que en parte los que viven Todos en vida. vean o lo que ya logramos hacer con las tortugas marinas cerca de las regiones habitables, tienen un chorro de tumoraciones, y son las tortugas que están habitando las regiones cercanas a donde hay seres humanos. Entonces, no, todo. A todo Sí, mundo ¿verdad? les puede dar, a todo, o sea, no es restrictivo de una especie, pues. Sí, o sea, ahorita con lo que estaba comentando, sí es lo que pensé. Ujú. Ok, gracias, maestra. No, ¿de qué, Lidia? ¿Alguien más, por favor? ¿No? Bueno, pues voy a detener la grabación. ¿Ya había detenido la grabación? No inventen. Ah, no. Nunca la grabé. Ah, ¿o sí lo grabé? ¿Cómo? Sí, vi Ah, sí, que aquí está, grabó. ya detener grabación.